Muchísimas gracias, amigos televidentes, por darnos la oportunidad de estar una vez más junto a ustedes. Capilla de Fe te agradece por tu participación. Capilla de Fe es un programa que ha sido diseñado, estructurado, planificado para ayudarte en tu crecimiento espiritual, para que juntos podamos tener más fe en las promesas de Dios. El tema que deseo compartir tiene por título La voz de Dios. Mi nombre es Josué Jara, llevo a cabo mis funciones pastorales en la ciudad de Nueva York. Pero antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor, vamos a pedir la bendición del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque a través de tu santa palabra y a través de otras maneras, tú te comunicas con cada uno de nosotros. Que en esta oportunidad podamos nosotros oír la voz divina, la voz que habla a nuestros corazones. Qué privilegio más grande es oír tu voz. Es en el nombre de Jesús que pedimos tu bendición. Amén. Dios creador de los cielos y de la tierra, el eterno, el omnipotente, el omnisapiente, la fuente de la existencia, desea que nosotros podamos oír su voz. Él quiere establecer una comunicación permanente. Él desea que, así como nosotros oímos la voz de Dios, Él también quiere oír nuestras voces. Él quiere tener un diálogo, porque somos hijos de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Él. A través del diálogo, uno puede expresar lo que hay en su corazón. A través del diálogo uno puede conocer los planes y propósitos de la otra persona. Pero al oír la voz de Dios, es porque Él desea instruirnos, Él desea orientarnos, Él desea aconsejarnos. La palabra del Señor nos dice en el libro a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, y el verso 8 añade, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Dios. ¿Cómo será la voz de Dios? La voz de Dios es una voz tierna. La voz de Dios es una voz amorosa, porque Dios es amor y en cada una de las cosas Él refleja el amor. La voz de Dios es una voz creadora, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En la voz de Dios hay poder, en la voz de Dios hay autoridad, en la voz de Dios hay fuerza. El profeta Isaías nos recuerda y nos dice que nuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, nuestra maldad, ha producido una separación entre el cielo y la tierra. El pecado, la transgresión, nos apartó de la presencia de Dios. Adán y Eva, cuando fueron creados en el huerto del Edén, tenían ese privilegio extraordinario. Tenían esa oportunidad de poder tener un diálogo cara a cara con Dios.
oír la voz de Dios, una voz maravillosa, una voz tierna, que también en esta oportunidad Él quiere que tú y yo oigamos la voz de Dios. El Señor trata de darse a conocer de diferentes maneras. A través de la naturaleza también se puede ver el amor de Dios. A través de Jesucristo, el Verbo hecho carne, también el cielo se dio a conocer. Dios estaba presente en la humanidad. Es a través de la palabra del Señor, a través de la Santa Biblia, que al leerla, ahí también podemos oír la voz todopoderosa de Dios. Hay una declaración muy interesante que la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, donde nos menciona el profeta: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Será que se puede oír la voz de Dios? En las Sagradas Escrituras tenemos muchos ejemplos de cómo en el pasado Dios habló con los seres humanos. Quiero referirme a Moisés. Moisés, cuando estuvo en el desierto, pastoreando sus ovejas, después de que Moisés salió de Egipto, ahora estaba en el desierto. Y en cierta oportunidad hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Un arbusto, una zarza, que comenzaba a emitir fuego. Moisés lo contempló, quedó impresionado, lo miró, se detuvo, pero había algo maravilloso, que aquel arbusto ardía y no se apagaba. Motivado por aquel incidente único, Moisés se acerca. Y cuando está ahí contemplando aquella zarza ardiente, oye la voz de Dios que le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque en la tierra donde tú estás, tierra santa es. Y al oír la voz de Dios, Moisés ahora se llenó de un espíritu de reverencia, porque nítidamente pudo sentir, pudo oír la voz de Dios. Este es un ejemplo extraordinario que nos muestra claramente que Dios es un Dios real. Dios es un Dios que habla, es un Dios que se expresa, es un Dios que tiene planes para tu vida. Y en el caso de Moisés, nos dice la Escritura que el Señor le dijo: te necesito a ti, Moisés. Tienes que ir a Egipto y liberar a mi pueblo. Tienes esta tarea que cumplir. Este es el propósito por el cual yo te he llamado. Cuando Dios nos habla, en muchas oportunidades, es para darnos a conocer sus planes y sus propósitos. Y Él desea revestirnos de la autoridad del cielo. Él desea acompañarnos con su santa presencia, acompañarnos con su Santo Espíritu cuando Él nos encomienda una responsabilidad. La voz de Dios es clara, la voz de Dios es nítida, la voz de Dios enternece los corazones. Hay otros incidentes en el Antiguo Testamento que también deseo compartir contigo. ¿Recuerdas la historia de Samuel? Samuel era un niño, un jovencito que estaba comenzando a cumplir responsabilidades dentro del templo. Y en primera carta de Samuel se hace referencia. En el capítulo 3 y el versículo 4 nos menciona y nos dice que Jehová llamó a Samuel
Y Samuel respondió y dijo, heme aquí. Pero no se detuvo ahí Samuel, sino que fue corriendo hacia donde se encontraba el dormitorio del sacerdote Elí. Y le dijo, estoy aquí, ¿para qué me necesitas? Y Samuel tuvo que volver hacia el lugar donde estaba durmiendo y no sabemos qué tiempo pasó. Y nuevamente oye la misma voz que lo despertó, la voz que pronunciaba su nombre, Samuel, Samuel. Y el joven que había aprendido a disciplinarse, el joven que había aprendido a ser responsable, nuevamente va para estar presente delante del sacerdote. Estoy acá, ¿para qué me necesitas? No, yo no te he llamado, vuelve a descansar. Y la palabra del Señor nos menciona que por tercera vez Dios nuevamente menciona su nombre y le dice Samuel, Samuel. Y Samuel corre y por tercera vez llega donde el sacerdote Elí. Y ahora el sacerdote Elí piensa y reflexiona. Y le dice, la próxima vez que oigas tu nombre, si te vuelven a llamar, debes decir, heme aquí, Señor. Porque no soy yo el que te estoy llamando, sino que es Dios que tiene un mensaje para ti. Y fue así como este joven volvió hacia su recámara. Y la voz de Dios, esa voz sublime, esa voz tierna, esa voz poderosa, le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel, siguiendo las instrucciones del sacerdote, le dice, heme aquí, Señor. Y recibe el mensaje que Dios quería compartir con Samuel. En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, Dios ha hablado en el pasado y también lo ha hecho en nuestros días. Y Dios quiere que al leer su santa palabra podamos oír su voz a través del Espíritu Santo. Dios quiere que podamos nosotros responder en forma positiva a las instrucciones y orientaciones que Él nos está dando. Y siempre las instrucciones, la orientación que Dios nos da a través de la santa palabra es para que podamos mejorar, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento espiritual. Otro personaje bíblico que también tuvo el privilegio de oír la voz de Dios fue Saulo, aquel perseguidor de la iglesia cristiana, aquel hombre que estuvo contemplando cuando mataron y apedrearon a Esteban, aquel hombre que pedía cartas con permisos para poder allanar domicilios, para poder llegar a lugares y destruir a todos aquellos que creían en el nombre de Jesús. Y cuando él iba hacia Damasco para poder destruir a los creyentes y a la iglesia naciente, recordamos la historia que repentinamente un resplandor del cielo llegó y este hombre cae de su caballo y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, preocupado, pensando en lo que había acontecido, dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el que ahora quiero hacer sentir mi voz por aquellos hombres y mujeres a quienes tú estás haciendo daño.
quiero protegerlos a ellos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la historia bíblica nos confirma que de labios de Saulo salió aquella declaración: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que Dios quiere que salga de nuestros labios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, debemos nosotros también estar dispuestos a responder de esta manera: Señor, ¿qué quieres que haga? En el caso de Moisés, oyó la voz de Dios, él llegó y reverentemente tuvo que sacarse las sandalias de sus pies, porque la voz que le hablaba le decía: quita las sandalias de tus pies, porque en la tierra donde tú te encuentras, tierra santa es. En el caso de Samuel, le llama y le da un mensaje serio, un mensaje que tenía que decírselo claramente al sacerdote Elías. El comportamiento de sus hijos no eran acordes a la voluntad de Dios, y Samuel le da el mensaje diciendo que sus hijos estaban en malos caminos. El apóstol San Pablo nos dice en la palabra del Señor que las Escrituras, la palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y lo es. Y es útil para enseñarnos. Tenemos que aprender mucho en la Biblia, oyendo la voz de Dios. ¿Qué tengo que aprender? Tenemos que aprender cómo amar a nuestros semejantes. Tenemos que aprender cómo vivir una vida saludable. Tenemos que aprender a ser honestos en la vida. Tenemos que aprender y conocer el plan y el propósito de Dios. Cuando Saulo oye la voz de Dios, el Señor lo llama, lo invita, y Saulo responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Cada vez que establece un contacto con alguien es porque tiene algo en mente y en su corazón. Dios te habla a través de su santa palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amigo televidente, Dios te habla a través de su santa palabra, a través de la predicación de la palabra del Señor. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de las circunstancias que puedan presentarse en tu vida o en mi vida. ¿Qué debemos hacer? Oír el consejo de nuestro Padre Celestial, porque Él desea siempre lo mejor para nuestras vidas. ¿Quiénes fueron los primeros en oír la voz de Dios? Los primeros en oír la voz de Dios fueron Adán y Eva. Vivían en el huerto del Edén, gozando de ese lugar extraordinario, gozando de esas maravillas de la naturaleza, pero la desobediencia hizo de que Adán y Eva fueran echados del huerto del Edén. Pero antes de ser echados del huerto del Edén, nos dice la palabra de Dios que oyeron también la voz de Él. Adán, Adán, ¿qué haces ahí? Y él responde y dice: tuvimos miedo, tuve miedo y me escondí. Tuvo miedo porque había desobedecido el consejo divino. Tenía miedo porque ahora tenía que ver las consecuencias que iban a llegar por desoír la palabra de Dios. Apreciados amigos televidentes, Dios también nos llama. Nos llama para rescatarnos. Nos llama para ayudarnos. En el caso de Adán y Eva, los llamó para explicarles el plan de salvación, para darles a conocer el amor que Él tenía para con ellos. La palabra de Dios es clara.
La palabra de Dios ha sido inspirada y los hombres que la escribieron dejando enseñanzas. Porque todas las cosas que se escribieron antes fueron escritas para enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación obtengamos esperanza. La voz de Dios es tierna, es sublime. Él nos habla a través de nuestra conciencia, Él nos habla a través de las circunstancias, Él nos habla a través del consejo de un buen amigo, Él nos habla a través de la predicación de la palabra de Dios, Él nos habla a través de un mensaje cantado. O sea que Él utiliza diferentes maneras con el único propósito de traernos a sus pies. ¿Recuerdas la experiencia del hijo pródigo? Aquel joven que no quiso oír el consejo de su padre, aquel joven que no quiso oír la voz de su papá. Y él dijo: Padre, dame mi herencia, dame lo que a mí me corresponde. Y él se fue aún poniendo oídos sordos al consejo de sus padres. Malgastó su dinero, vivió un tiempo de libertinaje y se dio cuenta que en esta vida todo es transitorio y pasajero. Aquel joven abandonado, ahora sin dinero, sin amigos, buscando una fuente de trabajo, y lo único que le ofrecían era apacentar cerdos. En esos momentos difíciles de su vida joven, el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en su mente y en su corazón. Comenzó a reflexionar. La voz de Dios trabajaba en su vida. Y él, volviendo en sí, dice la Escritura, que pensó y meditó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pereciendo, yo aquí pasando necesidad, enfrentando dificultades que no puedo resolverlas. Y aquella voz del Espíritu Santo, aquella voz de Dios, trabajó en ese joven corazón. Y él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus demás jornaleros. Pero Dios, que nos ama tanto, actuó como aquel padre amante frente a su hijo, el hijo pródigo. Le dio la mejor vestimenta, le puso calzado en sus pies, hizo una fiesta, porque él dijo: este mi hijo era muerto y ahora ha vuelto a vivir. Este mi hijo estaba lejos, ahora se encuentra en la casa. En igual manera, Dios nos habla para que volvamos y podamos estar junto a Él, para disfrutar de las bendiciones, para tener una paz interior en nuestra vida. Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se aleja de la enseñanza de la palabra del Señor, las consecuencias son graves y son tristes. Dios nos habla. Dios es real. Dios se expresa, como vimos en el caso de Moisés, en el caso del joven Samuel, Saulo de Tarso, y podríamos mencionar otras historias que se nos presenta en las Sagradas Escrituras. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay dos voces que nos llaman. Hay dos voces que nos están tratando de dividir. Una es la voz del enemigo, que quiere apartarte de los caminos del Señor. Pero hay otra voz, la voz de Dios. Aquella voz sublime, aquella voz tierna. Y como decía la lectura del libro de Isaías, a tus espaldas oirás una voz que te dirá: este es el camino, andad por él. No torzáis a mano izquierda ni a mano derecha. Ese es el plan de Dios, que nosotros oigamos su voz, que transitemos por el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Y quién es el que nos lleva a la vida eterna? Es Cristo Jesús, porque Él dijo:
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa voz tierna de Jesucristo dice, dame, hijo mío, tu corazón. Esa voz sublime invita a todo aquel que está alejado de Dios, pero que debe volver a Él para recibir gozo, paz y bendición. Y dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Pidamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por haber oído tu voz. Te damos gracias porque tu voz tierna, tu voz redentora nos ha llamado para que podamos transitar en el camino que nos conduce a la vida eterna. Gracias por esa voz constante. Gracias por esa voz que nos invita a llevar una mejor vida. Gracias por la palabra de Dios, la Santa Biblia, que es aquella que nos ayuda en nuestro diario vivir. Y es a través de tu palabra que tú nos hablas. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pedimos esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apreciados amigos televidentes de Capilla de Fe, gracias una vez más por haber compartido estos momentos con nosotros. Tenemos la esperanza y la seguridad de que tu fe y nuestra fe ha sido acrecentada en el día de hoy, porque dice la palabra que jamás volverá vacía, sino que dará frutos de vida eterna. Que la bendición del Señor esté contigo, con tu familia, en tu trabajo, en las actividades que te desempeñes. Capilla de Fe también te recuerda y te invita para que estés con nosotros. Recuerda que Jesús te ama. Cristo dio su vida por ti. Acéptalo